Imagina por un instante que eres médico. Has pasado años estudiando, formándote, aprendiendo cada teoría, cada síntoma, cada posible explicación que la ciencia ha descubierto hasta el día de hoy. Piensas que nada puede sorprenderte, hasta que un paciente entra por la puerta de tu consulta y tu mundo entero se tambalea. Lo que parecía un caso médico común se transforma en un enigma que ni los manuales más completos pueden explicar. Y lo peor de todo, cuanto más investigas, más extraño y perturbador se vuelve el caso. Bienvenidos a El Maletín Misterioso. Hoy abrimos un archivo clínico que dejó a doctores sin palabras y que demuestra que, incluso en la era de la ciencia moderna, todavía existen misterios que desafían la lógica. Prepárense, porque esta historia es real, inquietante y absolutamente impactante. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a El Maletín Misterioso si aún no lo has hecho. Aquí exploramos los casos más extraños, los sucesos inquietantes y esas historias que parecen sacadas de una película, pero que ocurrieron de verdad. Activa la campanita, deja tu like si te gustan los relatos que estremecen y acompáñanos en este viaje al misterio. La historia comienza en un hospital de Estados Unidos, a principios de los años 2000. Una joven de 24 años, a la que llamaremos Emily para preservar su identidad, acudió a urgencias con una dolencia que parecía, en principio, bastante simple. Un dolor abdominal persistente y un ligero aumento de peso que no correspondía con su estilo de vida. Emily era una persona activa, sin antecedentes médicos graves y con hábitos saludables. Los médicos que la atendieron inicialmente pensaron en causas comunes, quizá un quiste ovárico, tal vez un problema digestivo, nada fuera de lo habitual. Sin embargo, al examinarla más de cerca, notaron algo extraño. Su abdomen no solo estaba inflamado, sino que mostraba un crecimiento anómalo, asimétrico y progresivo. Las pruebas comenzaron de inmediato. Una ecografía reveló lo que parecía ser una masa en la parte baja de su abdomen, pero las imágenes eran confusas. No era un tumor típico, no tenía bordes definidos y parecía extenderse de manera irregular. Intrigados, los médicos ordenaron una tomografía computarizada. Fue entonces cuando apareció el primer giro inquietante de este caso. La masa parecía tener un comportamiento biológico activo, como si tuviera vida propia. Imagina estar en la sala, observando las imágenes en blanco y negro que aparecen en la pantalla, y darte cuenta de que no tienes idea de lo que estás viendo. Eso fue lo que sintieron los especialistas. Algo dentro del cuerpo de Emily crecía sin control, pero no respondía al patrón de ningún cáncer conocido ni de ninguna malformación documentada. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de estudios. Se analizaron marcadores tumorales, exámenes de sangre, biopsias, todo lo que la medicina moderna podía ofrecer. Pero los resultados eran desconcertantes. No había células cancerígenas típicas, no había infección, no había explicación clara. Y mientras tanto, el cuerpo de Emily seguía cambiando. Su parte inferior, especialmente la zona de la pelvis y las piernas, empezó a aumentar de tamaño de forma desproporcionada. No era grasa, no era líquido. Era un crecimiento anómalo de tejido que parecía obedecer a una lógica distinta a la del resto del cuerpo. Cada semana, su aspecto se transformaba, como si estuviera atrapada en una especie de metamorfosis sin control. La prensa local llegó a enterarse de su caso y lo llamó el cuerpo que desafiaba a la medicina. Los rumores se extendieron. Algunos hablaban de una mutación genética desconocida. Otros incluso especulaban con causas sobrenaturales. Pero la verdad estaba muy lejos de cualquier explicación sencilla. Un equipo de especialistas en genética del hospital decidió profundizar más. Extrajeron muestras del tejido en crecimiento y las analizaron con la última tecnología de secuenciación genética. Lo que encontraron fue tan inesperado como perturbador.
El tejido no correspondía al ADN normal de Emily. Era suyo, sí, pero tenía mutaciones únicas, nunca antes registradas, que parecían activar rutas de crecimiento celular dormidas en los seres humanos. En otras palabras, el cuerpo de Emily estaba expresando un patrón biológico que nadie había visto jamás. Era como si su organismo hubiera despertado un programa oculto en su código genético, un programa que hacía crecer el tejido de una manera desconocida. Los médicos comenzaron a preguntarse, ¿qué había detonado ese proceso? ¿Un factor ambiental? ¿Un virus? ¿Una mutación espontánea? La investigación atrajo la atención del Instituto Nacional de Salud y poco después del FBI, porque el caso no solo tenía implicaciones médicas, sino también de bioseguridad. Imagina por un momento, si este tipo de mutación pudiera reproducirse artificialmente, podría alterar por completo lo que sabemos sobre el crecimiento humano. La vida de Emily, mientras tanto, se había convertido en un infierno. Pasó de ser una joven activa a depender de cuidados constantes. Su movilidad se redujo y, con el tiempo, apenas podía caminar sin asistencia. Los médicos intentaron detener el crecimiento con fármacos experimentales, tratamientos hormonales y hasta con cirugía. Pero nada funcionaba. Lo que se extirpaba volvía a crecer, como si aquel tejido tuviera la voluntad de seguir expandiéndose. Aquí es donde la historia alcanza un punto casi imposible de creer. Durante una cirugía particularmente arriesgada, los doctores extrajeron una masa considerable de tejido anómalo. Al analizarla, descubrieron algo que los dejó helados. En medio de aquella masa, había estructuras rudimentarias que recordaban a órganos primitivos. No eran órganos completos, pero sí esbozos de algo que parecía querer organizarse biológicamente. El equipo médico se quedó en silencio. ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso el cuerpo de Emily estaba intentando generar una especie de cuerpo dentro del cuerpo? Algunos lo compararon con un fenómeno llamado teratoma, un tipo de tumor que a veces contiene pelo, dientes o fragmentos de tejido. Pero lo de Emily no era un teratoma. Era algo mucho más complejo, más organizado, más vivo. La noticia corrió entre círculos científicos de élite. Algunos investigadores sugirieron que lo que estaba ocurriendo podía ser una reactivación de genes embrionarios dormidos. En términos simples, que el cuerpo de Emily estaba reproduciendo procesos biológicos que normalmente solo ocurren en las primeras etapas del desarrollo humano, cuando un embrión se forma. Si eso era cierto, el caso no solo era extraordinario, era revolucionario. Podría abrir puertas al estudio de cómo regenerar tejidos, cómo reparar órganos dañados, incluso cómo comprender mejor el envejecimiento. Pero también levantaba preguntas inquietantes. ¿Qué pasa cuando el cuerpo activa un programa que no debería activarse? ¿Hasta dónde puede llegar ese crecimiento? ¿Podría crear una vida independiente dentro de otra vida? En este punto quiero hacer una pausa. Si esta historia te está impactando, te invito a que te suscribas a El Maletín Misterioso. Aquí contamos relatos que desafían lo que creemos saber, y cada semana abrimos un nuevo archivo lleno de secretos. Dale like si te está atrapando este caso y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías pensado tú si hubieras sido el médico frente a este hallazgo? Volviendo a Emily, los meses siguientes fueron una batalla constante. Los doctores luchaban contra lo desconocido, pero el cuerpo seguía respondiendo con su lógica misteriosa. El FBI mantuvo contacto con el hospital, preocupado por la posibilidad de que este caso escondiera algo más grande. ¿Podría ser un nuevo tipo de mutación contagiosa? ¿Un virus manipulado? Aunque las pruebas nunca mostraron contagio, el miedo estaba ahí. Finalmente, después de años de estudios y operaciones, el cuerpo de Emily se estabilizó. El crecimiento se detuvo de forma tan repentina como había comenzado. Los especialistas nunca supieron qué lo había frenado. Algunos piensan que su sistema inmunológico, después de años de lucha, logró apagar ese programa genético.
Otros creen que el tejido simplemente llegó a un límite biológico. Lo cierto es que Emily sobrevivió, aunque con secuelas físicas que marcaron su vida para siempre. Su caso fue publicado en revistas científicas bajo un nombre técnico complejo, pero entre los médicos se le conocía como el enigma viviente. Hasta hoy sigue siendo uno de los misterios médicos más impresionantes de la era moderna. Un recordatorio de que, por más avanzada que esté la ciencia, todavía hay secretos escondidos en el cuerpo humano que no comprendemos. Y es aquí donde quiero dejarte una reflexión. ¿Cuántos otros casos habrá en el mundo, ocultos en archivos médicos, que nunca llegan a la luz pública? ¿Cuántos secretos guarda la biología humana, esperando el momento de revelarse?